Filipenses 5, capítulo 2, versos 5 al 11, ya estamos todos ahí. Vamos a comenzar a leer, dice así: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y todos decimos amén. Esta mañana vamos a hablar hemos titulado este tema, lo que hubo en Cristo Jesús, que es precisamente la frase que está en el verso 5. En esta carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, en los primeros 4 versículos, se ha referido a ellos tratando de explicarles cuál debería ser la conducta que deberían de mantener ellos de manera continua. Y les habla de la consolación, les habla del gozo y les habla de la unidad y de la búsqueda del bien común. Yo sé que todos nosotros aquí tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos aspiraciones, y dentro de esos sueños, esas metas, esas aspiraciones, generalmente, aunque incluimos a otros miembros de la familia, aunque tenemos otros agentes, por decirlo de alguna manera, otras personas dentro de esos proyectos, ¿quién es el personaje principal de tus proyectos? Exactamente, siempre los proyectos que imaginamos, nos imaginamos nosotros como el protagonista del proyecto. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen negocio? Levanta tu mano si tú tienes un negocio. Ok. ¿A cuántos de ustedes les gustaría poner un negocio? Y cuando piensas en tu negocio, cuando le pides a Dios por tu negocio, ya sea que lo tengas o que lo quieras abrir, ¿qué es lo que esperas que Dios te dé con ese negocio? Dinero, ¿no? ¿Quién se imagina bien rico y poderoso y ver que te alcanza para comprar tu casa, para pagar las deudas, para comprarte un carro? Y siempre que pensamos en un sueño, nos imaginamos siendo nosotros los principales beneficiados. Pero el apóstol Pablo les dice que no es por ahí. Si bien es cierto, es bueno tener sueños, es bueno tener anhelos y aspiraciones. De hecho, la Biblia nos pide que no seamos conformistas, reprende a los perezosos y a los negligentes. También nos ubica en cuanto a cuál debería ser la mayor motivación de la vida de cada uno de nosotros. Por eso en el verso 5 les empieza a explicar cómo es que van a cumplir con ese propósito por el cual han sido llamados, diciéndole: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. La palabra en original griego que se traduce como sentir es entendimiento o conducta. Entonces lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener o desarrollar el mismo entendimiento o conducta que tuvo ¿quién? Que tuvo Jesucristo cuando vino a la tierra. Y sabemos que esa es la meta de la vida cristiana, que podamos parecernos a Jesús. Pero es una meta bien grande. ¿Quién de ustedes dice: yo ya me estoy pareciendo a Jesús? Aunque sea tantitito. Aquí usted dice: yo ya me quiero parecer a Jesús. Bueno, ok. Ya hubo más respuesta. Ese es el gran conflicto o el gran dilema de la vida cristiana. Que somos llamados no a hacer lo que nosotros queremos, somos llamados a parecernos a Jesús. A sentir, a entender y a estar motivados de la misma manera que Jesús lo hizo cuando estuvo en la tierra. Y es fácil estar aquí el domingo y poner cara que somos muy lindos, que nos queremos mucho. Mira, voltea a ver a los demás, voltealos a ver. ¿A poco no hasta caen bien, huelen rico, no? Se bañaron o por lo menos se peinaron, ¿no? Se ven bien, parecen buenas personas y uno le gusta venir a la iglesia porque aquí todos tienen cara que están siendo felices, ¿no? No sé si te pasó a ti, la primera vez que entraste a la iglesia veías a los demás y dices: ay, ¿cómo le hacen para estar tan felices? ¿A alguien le pasó? Ya después, cuando empezaste a venir, viste cómo le hacían, ¿no? Pero somos llamados no solamente a
buscar una calidad de vida, que por supuesto que Dios mejora nuestra calidad de vida, pero somos llamados a parecernos a Jesús, a cumplir con un propósito. Tenemos una misión, hay un sentido, una razón de ser. Y nos dice entonces que debemos de tener el mismo entendimiento que tenía Jesús. Y en el verso 6 nos explica cuál es ese entendimiento, ese sentir que había en Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El apóstol Pablo nos está recordando la Trinidad, ¿no? La preexistencia de Cristo. Nos habla que Cristo es Dios mismo, como lo dice Juan en el Evangelio, en su Evangelio en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es Jesucristo. Jesucristo siendo Dios, Él decidió tomar forma de siervo. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y es aquí en donde empezamos a dejar de parecernos un poquito a Jesús. Jesús tenía un título grande, ¿sí o no? ¿Cuál era el título que tenía Jesús? Ser Dios. O sea, ¿se puede ser algo más que Dios? No hay nada más grande. De hecho, el diablo, si tú recuerdas la historia, el diablo cae del cielo porque él aspiraba ¿a qué? A ser como Dios. Entonces, la máxima aspiración, o sea, lo máximo que existe es Dios. No puede ser algo más grande que Dios. Y dice que Jesús, siendo Dios, siendo lo máximo, lo más importante, ni siquiera ese título tan grande le pareció cosa a la que él podría haberse aferrado. Ahora pensemos en nosotros un poquito. ¿Qué título tienes tú? Piénsalo, no me platiques porque no acabamos de terminar de escuchar los títulos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué título tienes tú? ¿Eres el licenciado? ¿Eres don abogado? ¿Eres el ingeniero? ¿Eres el señor? ¿La señora? ¿Quién eres? Todos tenemos un título, todos peleamos una identidad, todos queremos ser algo, ¿no? Escucha, cuando nos peleamos con otras personas o cuando alguien más nos agrede, ¿qué decimos? Yo no voy a ser su menso, ¿no? ¿Alguien ha dicho eso? Porque tú estás defendiendo ¿qué? Mi título, mi dignidad, lo que yo soy. Y a mí no me van a pisotear, y a mí no me van a ver la cara. Y empezamos a sacar, a relucir, que nosotros sí nos aferramos a un título. A veces nos paramos en un tabique y ya nos mareamos, ¿no? Poquito algo que nos dé el Señor y ya nos sentimos aquellos. Hay un dicho que dice, el que no tiene y llega a tener, loco con ese tipo de gente, a lo mejor eres tú, pero espero que no, pero con ese tipo de gente que le dan tantito poder, ¿no? Nomás tantito poder y ya es el mandamás. Gente en el trabajo que le dicen, te voy a encargar esta tarea. No le han dado un aumento, no tiene otro puesto, solamente le han dado una tarea. Y no, hombre, y con esa tarea ya se siente el director general, ¿no? El dueño de la empresa. Y ya cree que puede mandar a todos. Y empieza a defender un título. Y cuando ves a alguien así, dices, pues, ¿qué le pasa? ¿Quién se cree? Porque entonces tú vas a defender tu título. Si somos iguales, si ganamos lo mismo, o en el matrimonio, ¿no? ¿Cuántos felizmente casados vinieron esta mañana? Yo venía feliz, no tan casado, pero venía feliz. Yo sé que hay muchos que estamos felizmente casados, pero ¿a poco no en el matrimonio hay un duelo de poder por tener un título? Es mi dinero. Yo sé que ustedes nunca se han peleado así, pero hay gente que se pelea por su dinero, por su tiempo. Es mi casa, es mi carro. Y empezamos a pelear por las cosas materiales como si fuera algo a lo que nos pudiéramos aferrar. Pero el apóstol dice que para poder vivir una vida con propósito, para poder vivir la vida cristiana, tenemos que parecernos a Jesús, que no se aferró ni siquiera a ser Dios mismo. Pregúntate y respóndete a ti mismo, ¿a cuántas cosas estás aferrado? Mujercitas, perdónenme por lo que les voy a decir. ¿Cuántas mujeres están aferradas a la belleza? Luego uno llega bien tarde a la iglesia por esperar que se embellezcan, ¿no? O llegan ya cuando estamos en el malamén. Es que me tardé bañándome.
¿Cómo voy a salir sin maquillaje? ¿Qué van a decir de mí? No, pero si todavía no me peino. ¿Por qué se aferran tanto a eso? No tendríamos que aferrarnos a nada, pero hasta de malas se ponen. ¿Cuántos hombres sufridos, sometidos, humildes, pobrecitos hay acá que les ha tocado salir a una fiesta acompañados de su esposa? Tienes 3 horas con el traje, ¿no? Y ella no se ha puesto ni el vestido, no ni se mete a bañar. Y se pone de malas. Y se viste y sale. ¿Cómo se me ve este? Y tú como buen hombre ves todos iguales. ¿Bien? ¿Este o este? Este. Ah, entonces me pongo el otro. Nunca hacen eso las mujeres, ¿verdad? Y llegan a la fiesta y ven que alguien tiene un vestido parecido, del mismo color, y peor si es el mismo. Se quieren regresar a la casa a cambiarse. ¿Por qué? Porque el ser humano, sin darse cuenta, se pierde en el yo. Y quiere defender su identidad, su posición y su lugar. Y cómo aquella se va a ver como yo. Y si le queda mejor el vestido, olvídate, ¿no? Se quiere tapar con el mantel. Y los hombres, ¿no? Si el vecino trae mejor carro que tú, ¿y ese por qué? Qué presumido, está re feo, ni corre como el mío, ¿no? Viejito pero correlón. Y empezamos a tener un montón de cosas a las que nos aferramos. Y todo a lo que tú te aferres te va a causar desdicha. Todo. Porque aquello que te estás aferrando, siempre habrá alguien que tenga algo mejor. Y si pierdes aquello a lo que te aferras y alguien más lo obtiene, vas a ser más infeliz. Y cuando te aferras a algo, te olvidas de los demás. Hay padres que quieren ser tan buenos padres que se olvidan de los hijos. Por ejemplo, ¿no? Mis hijos no se van a portar mal. Y están todo el tiempo dándole órdenes, instrucciones y regañándolos y privándolos para que ellos sean buenos padres y se olvidan de las necesidades que tienen los hijos. O yo voy a trabajar para que no les falte nada. Y quieren ser tan buenos proveedores que se la pasan trabajando y se olvidan ¿de quién? De la familia. Porque se están aferrando a algo. A cualquier cosa a la que tú te aferres, te va a hacer desdichado. No vas a poder cumplir tu propósito si estás aferrado a algo. Y los que se aferran a tener la razón, bueno, ¿cómo te explico, no? Por eso dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Vuelta con la persona que tienes a tu lado y dile, ya no seas aferrado. No, tampoco se empiecen a pelear, nomás dile. Ya le ibas a contestar, no, aferrado, ¿qué? Dice el verso 7, sino, ¿qué hizo Jesús? Se despojó, ¿pero de qué se despojó? Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el verso de arriba nos dice que tiene forma de ¿qué? No, en el verso de arriba. En el verso 6 dice que tenía forma de Dios. Y en el verso 7 dice que cambió la forma de Dios por la forma de siervo. La palabra griega que está traducida como siervo es doulos. Y doulos no significa siervo como un empleado. Doulos significa esclavo. Alguien que no tiene libertad ni opinión. Alguien que solamente va a hacer todo aquello y solo aquello que le sea instruido. Entonces, Jesús pasó de ser quien creó todas las cosas, en quien se hicieron todas las cosas por Él y para Él, y quien sustenta todas las cosas, a venir a ser un esclavo. Es un cambio abismal. ¿Por qué Jesús estaría haciendo ese cambio? ¿Qué iba a ganar Jesús por hacer eso? ¿Pero qué ganaba? O sea, ¿dónde estaba la ganancia, el beneficio? No había ganancia ni beneficio propio. Pero claro que había una ganancia y un beneficio. ¿Cuál era la ganancia y el beneficio que iba a tener Jesús
por dejar su lugar como Dios y venir a vivir como un siervo, como un esclavo aquí en la tierra. Yo te voy a decir cuál es la ganancia. Voltea a ver a todas las personas que están a tu alrededor. Todos ustedes son la ganancia. Jesús dio todo lo que tenía, decidió perderlo todo para ganarte a ti y a mí. ¿Fue una gran ganancia? No, yo diría que no. Voltate a ver, por favor, no te engañes. ¿Qué es? Ay, se rayó el Señor conmigo. Hombre Dios, si te pasaste, no. O sea, ¿realmente crees que eres una gran ganancia? ¿Con quién? Levanta tu mano, levanta su mano los que vienen acompañados. Pregúntale a los que te acompañaron si en serio eres una gran ganancia, ¿no? Habrá que ver qué opinan ellos. No, no somos una gran ganancia. Pero nosotros sí hemos ganado todo. Para Dios no había ganancia. La ganancia fue para nosotros. Ese es el distintivo de la vida cristiana. Debes de estar dispuesto a perderlo todo para que los demás ganen. Y dices, no, espérame, no me salen las cuentas, ¿no? Ya no me convino tanto. Dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Levante su mano, ¿cuántos les gusta ser humillados? ¿Ven cómo ya no nos estamos pareciendo mucho a Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Los filipenses, a quienes se les escribe esta carta, ellos eran ciudadanos romanos. Para todos los ciudadanos romanos estaba prohibida la pena de muerte en la cruz. La pena de muerte en la cruz era solamente para los no ciudadanos romanos que cometían el peor de los crímenes. Entonces, para ellos no era una práctica común. Entonces, pensar que Dios se hizo obediente, Jesús se hizo obediente a tal punto que murió en la cruz, para ellos hacía mucho más sentido que para nosotros, porque veían el extremo al cual Jesús estuvo dispuesto a ofrendarse, a ofrecerse por los suyos. Nosotros tendríamos que tener eso en mente, vivir para ofrecernos a los demás y no vivir para que los demás nos sirvan a nosotros. Todo cristiano debe vivir para la gloria de uno solo. ¿De quién? De Dios. Y cuando tú empiezas a obedecer a Dios, cuando te haces obediente como Cristo se hizo obediente, entonces tú vas a empezar a ser de bendición para los demás. Si bien Jesucristo vino a este mundo para ganarte a ti y para ganarme a mí, ¿cuál era la motivación de Jesús? Agradar al Padre. Si tú y yo hubiéramos sido la motivación, ¿hubiéramos sido motivación suficiente? No, porque ¿cuánto valemos tú y yo? Bien poquito. Hoy estamos y mañana no. La motivación de Jesús era agradar al Padre. Y en ese agradar al Padre, Él llevó la ganancia a todos nosotros. Y pasamos de ser mendigos, pobres y desventurados, para ser inmensamente bendecidos y millonarios. Dio todo lo que tenía para que los que no teníamos nada, tuviéramos todo. De eso se trata la vida cristiana. Y la vida cristiana, el primer lugar en donde se aplica, no es en el trabajo, no es en la sociedad, que son buenos lugares para ser cristiano. Pero ¿dónde crees que es el primer lugar donde se aplica la vida cristiana? Díganlo más fuerte, sin miedo. Con la familia. Es ahí donde yo voy a ser cristiano primero. Porque yo puedo pasarme 5 horas orando y 3 horas leyendo la Biblia. Pero si no salgo para ofrecerme a mi familia, ¿qué hice? Me engañé. El lugar donde se nota que verdaderamente eres un cristiano, que estás dispuesto a despojarte de todo, a no aferrarte a nada y a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que los demás sean bendecidos, es en tu casa. Piensa en el orden de tus prioridades. ¿Qué lugar ocupa tu familia en el orden de tus prioridades? Yo sé que la mayoría diría, el primero. Para mí lo primero es mi familia. Pero no se trata solamente de
los planes que haces tú en los que incluyes a tu familia, sino las cosas que haces tú para glorificar a Dios sirviéndole a tu familia. Porque Jesús se hizo ¿un qué? Un esclavo. ¿Cuántos de ustedes realmente están dispuestos a entregarse de esa manera por amor a su familia? ¿Sí nos entregamos por amor a ellos? ¿O cualquier pretexto es bueno para dejar de estar con ellos? Alguien me decía, es que yo a mis hijos no les doy cantidad, sino calidad. Y eso no tiene sentido. Es un buen pretexto, sí, es un buen pretexto, una buena manera de salirte por la tangente, pero ¿realmente puedes dar calidad sin cantidad? O sea, ¿cuántos de ustedes van al súper y compran 1 kilo de jamón? ¿Cuántos han ido al súper a comprar jamón? Digan, este jamón es de calidad, por eso aunque usted pagó 1 kilo, le vamos a dar 100 gramos, porque aquí no damos cantidad, sino calidad. ¿Cuántos dirán, wow, no soy bien listo, me dieron 100 gramos por 1 kilo? ¿Cuántos de ustedes dirían, eso valió la pena? ¿Y entonces por qué se la vendes así a tu familia? No, hijo, te voy a dar 10 minutos, pero de todísima mi atención. ¿10 minutos son suficientes? ¿Media hora es suficiente? ¿Un día a la semana es suficiente? No es suficiente. A veces nos sentimos el hombre rico que da limosna. Ten unas migajitas de mi presencia, 2 pesos de mi atención, ¿no? 5 centavos de hacer la tarea contigo. Y empezamos a repartir migajas en lugar de estarnos entregando por amor a ellos. ¿Dónde está el cristiano que vive para sí mismo? Ese se está engañando. Ese no es cristiano. No es que, imagínate, Oscar, yo trabajo hasta Santa Fe, me paro a las 6 de la mañana, llego a las 10 de la noche y todavía quieren que les ponga atención. No tengo tiempo. No, sí tienes tiempo, lo que no tienes son ganas. Es que, ¿cómo los voy a aconsejar? Mejor aconséjalos tú. Tú lees más la Biblia. Sí, yo los puedo aconsejar, pero ¿quién tendría que ser el primer consejero de tu familia? Voy a volver a hacer la pregunta y en esta parte todos respondemos yo, ¿sale? ¿Quién tendría que ser el primer consejero de tu familia? Tus hijos, tu esposa o tu esposo, según sea el caso, tus hermanos. ¿A quién tendrían que buscar para pedirle un consejo? ¿A ti o a mí? Exactamente, te tienen que buscar a ti. Pero cuando no estamos siendo como Cristo, no tenemos nada que dar. Estamos vacíos porque vivimos solo para nosotros. Entonces no tengo sabiduría, no tengo paciencia, no tengo amor, no tengo tiempo, no tengo ganas. Y no doy nada. Pero cuando me toca exigir, ¿cuántos de aquí son buenos para exigir? No levantaron su mano porque voy a levantar la mano. Pero muchos somos buenísimos para exigir. Tan solo ve. Se los voy a decir con mucho amor, ¿sale? ¿Nadie se ofende? Ok, eso espero, luego sí se ofenden. ¿Te das cuenta quién es un cristiano que vive para sí mismo? En la forma en la que sirve en su casa, pero también en la forma en la que sirve a su prójimo. Y muchas veces, muchas veces, pasa que alguien empieza a venir a la iglesia y empieza a sentir bonito y la palabra de Dios está padre, la alabanza bien, y salimos de aquí contentos, pero lo único que hacemos es calentar la silla. ¿No? Y empezamos a volvernos grandes críticos de lo que pasa en la iglesia. Esto no está como muy bien. No, yo lo haría así. Aquello como que ni saben. Hoy el audio estaba muy alto. Hoy ni se entendía. ¿Por qué no vino el pastor? ¿Quién es ese que predicó hoy? Y empezamos a quejarnos y a sacar nuestra larga lista de peticiones y demandas. Y uno debería preguntarse, si tú eres un siervo del Señor, un esclavo de Dios, ¿qué hiciste para que esta iglesia fuera mejor este domingo que tú nos visitaste? ¿Ocupar una silla? No ayuda mucho. Porque a veces somos tan egoístas que ni siquiera saludamos. Aquí les decimos de repente, levántate y saluda a 2 o 3 personas. Y más de uno dicen, que vengan y me saluden.
Ya cuando se para acá les hago, chócalas, ¿no? Pero yo no me voy a parar, irme hasta allá, no. A veces estamos bien vacíos porque estamos aferrándonos a nosotros mismos y no tenemos nada que dar. Y alguien que no da, no sirve. Y el que no sirve, estorba. Espero que aquí nadie sea estorbo. Que aquí todos tengan algo que dar y estén dispuestos a darlo. Platicaba el otro día con una persona acerca de la generosidad. Y esta persona decía, es increíble cómo a veces los cristianos nos las damos de generosos, pero somos los más marros de todo el mundo, ¿no? Porque nos decimos ser muy espléndidos, muy generosos, entender de la bondad, pero realmente, ¿a quién le has dedicado tiempo para resolver un problema? A veces decimos, vamos a hacer una petición de oración por una persona que está enferma, ¿no? Y ni siquiera repites nada, ni oras, nada más tiras tu manita así como que, tu mano es mágica y lo está curando mientras está extendida, ¿no? Y no nos esforzamos por ayudar a nadie más. Tienes la manera de ayudar y no lo haces. Y entonces el asunto es parecernos a Jesús, no ser lo contrario de Jesús. Ser pacientes y misericordiosos. Jesús abandonó el barco cuando tenía problemas. ¿Qué hizo Jesús cuando enfrentó los peores problemas que fue cuando estuvo en Getsemaní? ¿Tenía ganas de huir? Sí, como tú y como yo. ¿Y se echó a correr? ¿Qué hizo? Como hombrecito se quedó ahí buscando la voluntad de Dios. ¿Y nosotros cuántas veces corremos de los problemas? Hay broncas en mi casa, yo ni quiero llegar. Ay, está bien feo este trabajo, ya quiero renunciar. Ay, no me saludaron en la iglesia, ya ni voy a ir. Y andamos huyendo y huyendo y huyendo. Un siervo, un esclavo huye. Pensemos que tú tienes un esclavo, ¿no? Espero que nadie tenga, pero pensemos que tienes un esclavo. Y que te viniste a la iglesia y le dijiste, quiero bien arreglada la casa cuando regrese. Y regresas y ves que están los choninos donde los dejaste tirados, y los zapatos por allá, y los platos sucios de la cena, y no está nada hecho. ¿Qué sentirías contra el esclavo? Ay, pobrecito, le dio miedo y se echó a correr. No, vas por él, lo traes de las orejas y ¿qué haces? Acuérdense cómo le hacen a sus hijos. Vas por él, lo traes de las orejas y órale, ¿no? A lavar los platos. ¿Qué te hace pensar que si tú y yo somos esclavos de Jesús podemos huir de la voluntad de Dios? No podemos huir. Aunque querramos y lo andemos intentando, si huyes, te va a costar más trabajo. Vamos a cerrar con los últimos versículos. Dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué había hecho Jesús? Humillarse. ¿Y qué le hizo Dios a cambio? ¿Has escuchado ese versículo en la Biblia que dice, al que se humillara, yo lo exaltaré, y al que se exalte, yo lo humillaré? ¿Cuántos exaltados hay acá? Hay unos que nos agrandamos fácil, rápido. No, yo soy aquel, y de mí nadie va a hablar así, me la va a pagar. ¿Qué pasa cuando te exaltas? Dios te va a humillar. Y luego estamos llorando, ay Señor, ¿por qué me pasó esto? Por andar de exaltadito. Dios te está humillando. Pero cuando por las buenas tú te humillas y haces la voluntad de Dios, aunque al hacer la voluntad de Dios signifique dejar que sean groseros contigo, perdonar a los que no te piden perdón, no dejar a tu marido y seguirlo aguantando, no mandar a tus hijos a un colegio militar y seguirlos amando en tu casa, no dejar de venir a la iglesia, sino empezar a servir en la iglesia. Cuando humillarte significa todo eso, ¿qué crees que va a pasar como consecuencia? Dios te va a exaltar. ¿Quién crees que exalta más, Padre? ¿Tú a ti mismo o Dios a ti? Pues, piensa, ¿tú con qué te puedes exaltar? Con tus palabras nada más. ¿O qué? Ay, me voy a dar dinero. Toma, Oscar, más dinero para ti. ¿Sí? No, lo único que puedo hacer es ser un creído. Pero cuando Dios exalta a alguien, ¿qué hace Dios con ese alguien que exalta? Lo bendice grandemente.
lo hace visible. El mundo sabe que Dios está con esa persona. Y los que querían hacerle mal ven que no pueden y se dan cuenta que hay algo o alguien que lo está protegiendo. Es bien fácil. Tenemos que vivir como Cristo. ¿Es un gran precio? Sí. Pero ¿qué es más grande, el precio o la recompensa? La recompensa. Porque Jesús es el gran ejemplo, dice. Y lo exaltó hasta lo sumo. Que dicho hasta lo sumo es hasta donde más no se puede. O sea, ya no podía ser más exaltado. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí les hago una pregunta. ¿Jesús no tenía un nombre? Entonces, ¿por qué dice que le dio un nombre? Porque el nombre representa la reputación. ¿Sale? La fama, el título. Jesús se llamaba Jesús, pero una vez que Jesús muere y resucita, el nombre de Jesús es el nombre más importante que hay. Mira, nuestra historia está dividida en antes y después de Cristo. Todas las religiones hablan de antes y después de Cristo, aunque no crean en Cristo. Los mismos ateos viven en el 2019, aunque quieran escapar. Vivimos en el nombre que es sobre todo nombre. Creas o no creas, Él tiene el poder y la autoridad. El Padre se la concedió por cuanto Él se humilló. Entre más te humillas, Dios más te exalta. Jesús es la garantía que tenemos nosotros para creer y obedecer la voluntad de Dios. Él lo hizo, Él nos puso el ejemplo. Te rescató a ti, me rescató a mí. Y además ahora Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. El único nombre en el cual hay salvación. Dice el verso 11. Perdón, el 10 sigue diciendo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quiénes se van a humillar ante Jesús? Todos. ¿Y Jesús ante quién se humilló? Ante el Padre. Tú no tienes que humillarte ante todos, tú solamente tienes que humillarte ante Dios. Aunque en el proceso de humillarte ante Dios parezca que te estás humillando ante los hombres, no es así. Hay una gran diferencia entre humillarse ante los hombres y humillarse ante Dios. Y Jesús es el gran ejemplo. Jesús era atacado todo el tiempo por los escribas y los fariseos. Todos nosotros sabemos eso. ¿Y Jesús les tenía miedo? ¿Jesús se humillaba ante ellos? No. Jesús estaba humillado ¿ante quién? Ante el Padre. Pero cuando Jesús es llevado al concilio de Sanedrín y es juzgado, Jesús seguía humillado ¿ante quién? Ante el Padre. Y en ese momento parecía que estaba siendo humillado por los hombres. Pero los hombres no eran el punto ni el enfoque de Jesús, sino el Padre. Porque después, esos que crucificaron a Jesús tuvieron miedo. ¿Quién se humilló ante quién? Ellos ante Jesús, no Jesús ante ellos. Entonces, cuando tú eres humilde ante el Padre y pasas por alto las ofensas, no es que te estás humillando ante la gente, te estás humillando ante Dios. Y cuando Dios te exalte, ellos verán quiénes están humillados ahora. Ahora, la motivación no es humillar a la gente, ¿no? La motivación es humillarnos ante Dios para ser exaltados por Dios. Por eso dice Pablo, haya en ustedes lo mismo que hubo en Cristo. Un fuerte deseo de agradar al Padre, estando dispuesto a perderlo todo, porque cualquier cosa que pierdas realmente la estás ganando. La Biblia dice que el que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que por causa de Dios pierda su vida, la va a ganar. Y no hay quien haya dejado padre, madre, casas, que no reciba hasta ¿cuántas veces? 10 veces más en esta vida. No en la vida eterna, en la vida eterna tenemos más. Pero en esta vida todo lo que tú pierdas lo estarás ganando hasta 10 veces más. Entonces, ¿vale la pena ser como Jesús o no? Entonces, te doy 3 consejos y nos ponemos a orar. Consejo número 1, deja de aferrarte. Consejo número 2, humíllate. Y consejo número 3, que tu motivación sea agradar a Dios. Deja tus cosas en tu lugar y vamos a orar.
Cierra tus ojos y reflexiona por un momento. ¿A qué te estás aferrando? ¿Cuáles son esas cosas que te dan seguridad, que te hacen sentir que eres alguien? Tal vez eres tú mismo, exaltándote a ti mismo, aferrándote a no ser el menso de nadie, aferrándote a no perder, aferrándote a un nombre, a una posición, aferrándote al dinero, a un renombre que te da el trabajo, los estudios, o aferrándote a ser alguien que no se deja de los demás. Déjame decirte que nada de eso vale la pena. Aferrarse a las apariencias, a la belleza física, al dinero, tarde o temprano te mostrará cuán vacío vives, porque no tendrás nada que ofrecer a los demás. Y esta vida no va a tener sentido. Vivir para trabajar, vivir para ganar dinero, vivir para la fama, no es vivir. Es perder el tiempo. No te aferres a nada. Hoy sé como Jesús, quien se entregó a sí mismo para salvarnos a todos nosotros. Y entrégate a la voluntad de Dios. Aún humíllate ante su presencia. Deja de pelear. Deja de querer tener la razón. Deja de reclamar los derechos. Deja de buscar venganza. Y humíllate ante la voluntad del Padre. Que si bien es cierto, tiene pasajes que nos causan dolor. Ese dolor es pasajero y la recompensa es infinita. Y decide ser un siervo del Señor. No solo aquel que exige y que juzga y que critica, sino alguien que tiene amor para dar, paciencia, perdón, misericordia. Tiene una oración para los demás, que comparte y es generoso. Porque el que se humilla será exaltado. Si tú te humillas bajo la mano del Señor, con esa misma mano poderosa Él te va a exaltar. Él tiene para ti más de lo que puedes pensar o desear. Él lo ha prometido en su palabra. Que no te dejará ni te desamparará. Que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que sabe de qué tienes necesidades. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, nada te puede separar de su amor. Ni tus peores errores, ni tus peores pecados, ni tus fracasos, ni tus debilidades. Solo humíllate ante su voluntad. No te aferres a nada y deja que su misericordia te exalte. Que te recompense con todas sus bendiciones, con las riquezas en gloria que nos han sido dadas en Cristo Jesús. El mayor regalo que podemos recibir es a Cristo, nuestro Salvador y Redentor, quien nos consuela, quien nos sana, quien nos perdona, quien hace nuevas todas las cosas, quien suple nuestras necesidades. Amado Dios, perdónanos, Padre, porque a veces nos ponemos egoístas. Nos ensimismamos y solo pensamos en nuestros deseos, en nuestros proyectos.
Y nos aferramos a tantas cosas que no pueden darnos lo que necesitamos. Perdónanos, Señor, por el egoísmo, por el orgullo, por el rencor. Perdónanos, Señor, por aferrarnos al pecado. Hoy venimos delante de ti, Padre, reconociendo nuestra condición, humillándonos ante ti, para que tú nos limpies, para que tú nos laves, para que nos restaures y nos consueles, para que en la cruz del Calvario se vayan nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones. Y entonces, humillados ante ti, podamos ser exaltados por ti, porque eres bueno, porque eres fiel, porque tú nos amas, porque todo lo que necesitamos eres tú. Llénanos de tu presencia, Señor. Bendice a tus hijos e hijas que en esta mañana han decidido estar en este lugar buscando tu voluntad. Que tu palabra quede en sus corazones para que salgamos a ponerla en práctica. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Que perdamos nuestra vida por causa tuya para entonces ganarla. Que hagamos tu voluntad, por difícil y dolorosa que parezca, porque la recompensa es infinitamente más grande que el dolor que podamos vivir en el proceso. Bendice, Señor, a todos los que estamos en este lugar y glorifícate en nuestra vida y a través de ella. Para tu gloria queremos vivir, como Cristo queremos ser. Te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos, haznos como Cristo, para que en su precioso nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es el Señor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestras finanzas, de nuestra familia. Sé el Señor de nosotros. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Me gustaría terminar este tiempo preguntándoles si hay alguien el día de hoy que nos visite.